Vamos por favor a ubicarnos en la epístola a los Hebreos y vamos a continuar con nuestra enseñanza. Hoy el título de nuestro mensaje es La Iglesia y la Consejería Bíblica. La Iglesia y la Consejería Bíblica. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Leo en la versión de las Américas. Hebreos 13, versículos 20 y el 21. Dice la palabra de Dios así: Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema del pasaje realmente lo que nos dice es que Dios nos santifica cada día para que seamos más gratos delante de Él. Y eso es lo que vamos nosotros a tratar en este mensaje. Pero resumamos, recapitulemos lo que hemos estado viendo. Estamos estudiando la iglesia conforme al corazón de Dios. El primer tema que nosotros tratamos fue el propósito de la iglesia. Y ya tenemos claro que el propósito de la iglesia no es otro más que la gloria de Dios. Todo lo que la iglesia haga y todo lo que cada miembro que pertenece a la iglesia debe hacer, su razón de vida, todos los propósitos que tenga o metas deben ser siempre para la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. El segundo tema que nosotros consideramos es el fundamento mismo de la iglesia. ¿Cuál es ese fundamento? Uno solo: Jesucristo. No existe otro. Por lo tanto, la adoración debe enfocarse en Cristo, la enseñanza de la palabra debe enfocarse en Cristo, y Cristo tiene que ser exaltado durante todo el culto cristiano. El centro de todo lo que hacemos es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la roca, Él es el pilar, Él es la cabeza, el esposo, el novio, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo es todo. Sin Él no hay nada, pero con Él tenemos todo lo suficiente, porque Cristo en sí mismo es suficiente. En tercer lugar, estuvimos hablando de la disciplina de la iglesia. Fíjese, cuando una iglesia entiende su propósito, que es la gloria de Dios, y entiende que su único fundamento es Cristo, entonces la iglesia aprende a vivir en santidad. Tú vives para la gloria de Dios y eso te beneficia a ti, no a Dios, porque Dios tiene todo. Así que vives en santidad y puedes disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Recuerde que hace un momento le dije que todo aquello que nosotros hacemos que siempre está fuera del estándar de Dios, Dios no bendice eso, porque Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su voluntad. Dios va a bendecir todo aquello que siempre exalte su voluntad. Por lo tanto, la iglesia aprende a vivir para la gloria de Dios y sobre el único fundamento que es Cristo, es decir, se forma en Cristo y lleva una vida santa. Es a eso que se refiere. ¿Qué hace la disciplina? Como dije anteriormente, la disciplina lo que hace es mantener la pureza y la santidad de la iglesia. Vuelvo a repetirlo una vez más. Hay personas que ven la disciplina como un castigo. No, si tú has pecado, debes ver la disciplina como algo muy necesario para ti. Necesitas ser disciplinado porque la disciplina va a apartarte del pecado y va a enrumbarte por el camino correcto, el bíblico, para que no sufras las consecuencias del pecado o para que no sufras peores consecuencias si es que ya las consecuencias han llegado a tu vida. La disciplina es necesaria. Y mencionábamos algo en ese tema de la disciplina, que siempre se piensa que es el pastor el único que tiene la autoridad, el derecho y el deber de confrontar a los hermanos que se encuentran en pecado. No es así. La responsabilidad es de cada uno de los miembros de la iglesia. Si tú ves a una persona que no está dando pasos que glorifican a Dios, es tu deber exhortarlo. Tú eres responsable de la santidad de tu hermano. Una iglesia que entiende su papel de responsabilidad delante de Dios por la santidad de sus hermanos es una iglesia que se santifica cada día. No podemos dejarle todo el trabajo a un solo hombre, y recuerda que eso es el pastor, un hombre de carne y hueso. Por lo tanto, toda la iglesia unida debe ir en función de la santidad de todos, y para eso es el don que nosotros tenemos, para ponerlo en función de la edificación misma de la iglesia. Luego estuvimos hablando de la evangelización y respondimos a la pregunta: ¿cómo evangelizaremos si la iglesia tiene una función en el mundo? La iglesia tiene algo que hacer en el mundo. ¿Cuál es? No es mezclarse con el mundo. La iglesia debe distinguirse del mundo, pero mientras la iglesia que está en el mundo no
practica lo que el mundo practica, la iglesia debe ser luz para el mundo. Y hay un mensaje que debemos dar a conocer. ¿Cuál es? El mensaje de Cristo. Es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles y la iglesia del primer siglo y a lo largo de los siglos posteriores. El llamado al arrepentimiento, el llamado a la fe en el Señor Jesucristo. Cualquier otro mensaje que se salga de la cruz, del arrepentimiento y de la fe en el Señor no es el evangelio de Jesucristo. Recuerde esto, el evangelio no es una sugerencia, no es un mensaje simple, el evangelio no es solo una noticia más, el evangelio es un mensaje, sí, de buenas nuevas, pero es un mandamiento. La esencia misma del mensaje es eso, que Dios ha mandado a todo hombre, en todo lugar, en todo tiempo, que se arrepienta y se vuelva a Él. Eso es lo que Pablo explica cuando predica el evangelio en Atenas, allá en el Areópago, rodeado de esa cantidad de filósofos que estaban allí, burlándose, por cierto, de la predicación del apóstol Pablo, pero que sin embargo ese día algunos procedieron al arrepentimiento y creyeron en el Señor Jesús. Hoy quiero que abordemos el tema de la iglesia y la consejería. Fíjese que en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 se nos está hablando de la voluntad que Dios obra en el corazón de sus hijos. Y es importante que usted tenga esto en mente. Dios quiere que usted lleve una vida santa. ¿Quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida? Se lo voy a decir. Que usted santifique su vida. Que usted se aparte del pecado. Que usted se aparte del mundo mientras vive en el mundo y es sal y luz para el mundo. Ahora entendamos esto. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Me oye? La moralidad del mundo se está perdiendo. El mundo se está volviendo cada vez más inmoral. Cada vez el mundo está llamando a lo malo, lo está llamando bueno. La condición espiritual del mundo cada vez es más degradante. ¿Por qué eso está sucediendo? Una de las señales de que estamos en los últimos tiempos es que Dios va lentamente retirando su mano. Es lo que en teología se conoce como la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Entendamos primero el concepto de gracia. Dios, por su gracia, que es un regalo no merecido en Cristo, nos da el perdón y la salvación a todas las personas que nos arrepentimos y creemos en Jesús. Esa es la gracia de Dios, una gracia que perdona, que salva, que nos da arrepentimiento, que nos da fe y nos lleva al cielo. Pero hay una gracia que es para todas las personas, indistintamente de que sean creyentes o que sean incrédulos. A eso la teología llama gracia común. Es decir, aunque muchas personas no son cristianas, gozan igualmente del oxígeno y eso viene de Dios. Así que eso es gracia, es un regalo de Dios. No hicieron nada para tenerlo, simplemente está allí, hacen uso de él. Y así son muchas cosas. Ahora, nosotros vemos ciertos gestos de bondad en el mundo y por supuesto también hay muchos vestigios de moralidad. Muchas personas que no son creyentes, que no tienen nada de conocimiento de la Biblia, viven de manera muy ética, con principios morales muy altos. ¿Me oye? Eso es cierto. No podemos decir que solo un matrimonio cristiano puede funcionar adecuadamente. No, la experiencia nos dice que afuera en el mundo hay muchos matrimonios que tienen una ética muy alta y funcionan muy bien. Sin embargo, al morir se van al infierno. ¿Sí me explico? No son salvos. Recuerde, la salvación solo es en Cristo. Pero ellos tienen normas muy altas y muchos de ellos son ateos. No podemos pensar que un ateo, solo porque piensa que Dios no existe, vive de manera inmoral y extrovertida y toda su vida es un desastre. No es cierto. Hay muchos ateos que tienen principios de vida muy altos, muy altos. Pero eso es una muestra más bien de que Dios realmente existe y de que Dios ha puesto sus mandamientos, su ley en el corazón de toda la creación. Por eso es que la persona, sea cristiana o no, puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que llamamos gracia común. De alguna manera el Espíritu Santo de Dios obra en la sociedad para detener el mal. Dentro del tema gracia común se encuentra esta vertiente. Dios detiene el mal que hay en el corazón del ser humano para que no se exprese de manera que produzca caos en la sociedad y la vida en común sea insostenible. ¿Me sigue? Por eso es que los gobiernos, aunque no son cristianos, ponen leyes
ponen normas y evitan ciertas cosas, y así la vida se hace estable, se hace tolerable. Pero a medida que Dios va retirando su gracia común, a medida que Dios va quitando esa gracia de la sociedad, entonces la maldad del corazón humano empieza a mostrarse cada vez más y comienza a tomar cada vez más fuerza. Comenzamos a ver más delincuencia, comenzamos a ver más homosexualidad, empezamos a ver más fornicación, adulterio, obscenidad, pornografía, porque la gracia de Dios se va retirando. ¿Por qué eso ocurre? Es necesario que la maldad del hombre pecador se muestre para que entonces al final caiga la ira de Dios sobre un mundo no arrepentido. Y como ese día se acerca, entonces Dios es necesario vaya retirándose para que el juicio venga y cumpla su propósito. La pregunta entonces, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Sí, porque nos estamos dando cuenta de eso. El apóstol Pablo hace cientos de años pensó que el arrebatamiento de la iglesia sería en sus días. Sin embargo, mire cuánto tiempo ha pasado. ¿Por qué él pensó eso? ¿Será que él se equivocó, Pablo? No, sino porque el arrebatamiento de la iglesia es algo que no sabemos, es inminente, puede suceder en cualquier momento, pero no sabemos. Pero si para Pablo, Juan y el resto de los apóstoles, si para ellos la venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia sería en aquellos tiempos, porque ellos miraban la sociedad y así pensaban, imagínense qué deberíamos pensar nosotros hoy. Si para ellos era algo cercano, para nosotros debe ser algo que está allí al cruzar la esquina. Hermanos, Cristo viene. Su venida es muy pronto. La iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento. Por esa razón, nosotros como congregación debemos prestar más atención a lo que Dios nos ha hablado. Y lo que Dios nos ha hablado se encuentra en su palabra, la Biblia. Ahora quiero abordar entonces el tema. El gran error de la iglesia hoy es que se ha salido de la Biblia y la consejería que le está dando a los creyentes no es bíblica. Su consejería la está fundamentando en psicología humanista. Es importante que entendamos esto. Los tres grandes padres de la psicología, voy a mencionarlos. El número uno más conocido por todos es Freud. Él era anticristiano. Sigmund Freud, anticristiano. El otro padre de la psicología es Rogers. Se dice que perteneció a las cruzadas estudiantiles allá en el país donde él nació, pero luego se volvió ateo y comenzó a odiar el cristianismo. No fue cristiano nunca. Un cristiano auténtico nunca se va a ir al mundo. La fe auténtica es imperecedera. Así que tenemos a estos dos, Skinner y tenemos a Freud. Rogers, a Freud y tercero Skinner. Skinner hizo el estudio de la conducta humana y procuró entenderla estudiando la conducta de los animales. De alguna manera él igualaba al ser humano con los animales porque no creía en lo trascendente, es decir, no tenía credibilidad en lo espiritual, era naturalista. No creía en lo espiritual, Dios no existe, nada que no podamos estudiar existe, el hombre es un montón de moléculas interactuando entre sí y nada más. El pensamiento de estos tres hombres era lo siguiente, que al morirte todo se acaba. Tu conciencia se extingue porque sencillamente tu cerebro o tu conciencia es el resultado de un montón de moléculas interactuando entre sí que tienen información como un computador. Pero al morir, las moléculas mueren, la información se sale y lo que tú eres, pura carne muerta, se extingue y te vuelves polvo y el polvo se convierte en eso, materia, y por la eternidad pasas de materia a energía y de energía a materia y no hay más nada. Lo que tú eras dejó de ser. Así que estos tres hombres fueron los que básicamente fundaron la psicología. La psicología entonces no está centrada en la Biblia, no está centrada en las enseñanzas de Dios. ¿Qué ha hecho la iglesia de este tiempo? Ha agarrado a la Biblia, la ha hecho a un lado y ha dicho, necesitamos la psicología. Y han tomado la psicología y a partir de ella han comenzado a darle consejería al pueblo cristiano. Ahora, nos encontramos frente a una realidad bastante cierta, que estamos viviendo tiempos muy conflictivos, incluso en la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Como veíamos en el mensaje anterior, la mundanalidad es un peligro terrible para la iglesia, porque entra desapercibida, ya que se toma como expresiones normales de la cultura.
y que tenemos que aceptarlos porque fuimos formados así. Pero realmente son cosas que se oponen totalmente a la Biblia y que como creyentes debemos entender esto. La Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad, o mejor dicho, única fuente de autoridad y práctica. La palabra de Dios, no la cultura, no el intelecto, no la experiencia, no la tradición. Solo la Biblia, ¿me oye? Así que para nosotros tener una conducta que agrade a Dios, no nos podemos fundamentar en la cultura en que vivimos, sino en la Biblia. Y la Biblia está por encima de todas las culturas, está por encima de los tiempos, está por encima de la historia, ¿me oye? Y por supuesto debe ser interpretada objetivamente y no dentro del lente de la cultura. El problema con esto de colocar a la cultura al igual o por encima de la Biblia ha permitido que la mundanalidad se meta en la iglesia. Entonces hablamos, por ejemplo, del noviazgo. El noviazgo en el mundo viene a ser como un matrimonio pero sin firmar un papel. Ese es el noviazgo en el mundo. Es como un matrimonio pero sin compromiso. ¿Me oye? Hacen de todo pero menos pagan la luz ni se compran ropa, sino que solo se ven, ya usted sabe para qué. Es un desorden. Es un desastre. Eso es lo que el mundo está haciendo. Eso se ha venido a la iglesia. Y hoy nuestros jóvenes están teniendo prácticas conforme al mundo. Eso ha traído crisis. Los matrimonios dentro de la iglesia no han estado funcionando como la Biblia dice que deben funcionar. Cristo no viene a ser el fundamento de ese matrimonio. Así que entonces tenemos un esposo poco amoroso y tenemos a una esposa que no se sujeta a su marido, sino que quiere ser todo y ocupar todo el nivel que el hombre tiene. Y así hay fricción en el matrimonio. Amargura, hay odio, cada quien está esperando recibir, pero ninguno está dispuesto a dar. Así que se convierte la relación en algo crítico y la crisis entonces desciende también para los hijos. Y los hijos al ver la hostilidad en el hogar se vuelven también personas hostiles o personas muy inseguras. Los hijos comienzan a ser maltratados, el hogar comienza a convertirse en un campo de guerra en lugar de ser un lugar de refugio, de amor, de seguridad, de respeto, de enseñanza bíblica. Llega a ser todo lo contrario. Estas personas cuando crecen salen con un concepto de matrimonio y de familia totalmente distorsionado y van y contraen matrimonio con otra persona que muy probablemente viene de otro hogar distorsionado. ¿Y usted cree que ellos no van a formar un hogar conforme a la palabra de Dios? No, un hogar peor al hogar que tuvieron ellos, peor todavía. ¿Y eso qué va a hacer? Va a producir ciudadanos para el futuro peores. Y a medida que las generaciones van pasando, entonces se va perdiendo los principios, se va perdiendo la moralidad, y es allí la explicación de por qué estamos viendo la sociedad cada vez peor. ¿Me sigue? La familia es el fundamento de la sociedad, pero el matrimonio es el fundamento de la familia. Si el matrimonio no funciona bien, nada más va a funcionar bien. Ahora, la iglesia debe tomar medidas correctivas, pero no solo medidas correctivas para que eso no pase dentro del pueblo de Dios, sino que debe tomar también medidas preventivas para evitar la contaminación del mundo y proteger a los que aún están sanos. Aquellos que aún de todo corazón quieren llenarse de la verdad de Dios y llevar eso a la práctica dentro de sus relaciones inmediatas, relaciones con padres, hermanos y sobre todo con el esposo o esposa. Lo cierto es que cada uno de nosotros necesitamos urgentemente los principios de la palabra de Dios para aplicarlos, porque solo eso puede traernos vidas estables, vidas realmente bendecidas. El problema es que no confiamos en eso. Creemos que hay otras cosas que van a ayudarnos y que van a traernos bendición más rápido que lo que la palabra de Dios dice. Creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a traer solución al matrimonio y bienestar a la familia, y entonces en teoría decimos que confiamos en Dios, pero en la práctica estamos muy lejos de hacerlo. ¿Me oye? La iglesia entonces tiene un gran deber. Ahora, cuando la mundanalidad penetra el seno de las iglesias, los miembros comienzan a sufrir grandes consecuencias que luego los van a llevar al salón de la consejería. Así que aquel hijo maltratado por papá o mamá, que son diáconos en la iglesia, son líderes en la iglesia, pero el hogar vive en un despelote. Me estoy refiriendo a la iglesia y quiero que se ubique. No estoy hablando de la familia del mundo, sino estoy hablando de usted y de mí, de nosotros hoy, aquí en este lugar y en nuestros hogares. Nuestros hijos están mal porque nuestros matrimonios no se ajustan al patrón bíblico.
y nuestros matrimonios no se ajustan al patrón bíblico porque nosotros mismos no nos ajustamos al patrón bíblico, sino que estamos viviendo, aunque decimos que la Biblia es la palabra de Dios, aunque decimos que Jesús es nuestro Señor, aunque decimos que todo lo que se predica en la iglesia es amén, estamos viviendo conforme a nuestra propia opinión, conforme a lo que decimos, yo lo aprendí durante toda mi vida, nadie sabe más que yo. Semejante error. La idea de cada uno de nosotros debe ser estar con la mente abierta y el corazón dispuesto para aprender de la palabra de Dios todo lo que necesitamos a fin de ponerlo por obra en nuestra vida primero, luego llevarlo a nuestro matrimonio en segundo lugar, para aplicarlo a nuestros hijos en tercer lugar y desde allí ser de bendición a la sociedad en que vivimos. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Pero hoy nos saltamos un montón de pasos. Hoy no pensamos en corregirnos a nosotros mismos, sino que pensamos en corregir a los demás y en criticar a los demás. Y estamos tan ocupados hablando de otras personas y tan pendientes de cómo otros están cometiendo errores que nos olvidamos de nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, llegamos a estar peores que las personas que criticamos. ¿Me oye? Cuando un hogar está descontrolado, los jóvenes llegan a la iglesia dolidos, heridos, maltratados, llenos de resentimiento, llenos de amargura, y luego llegan al salón de consejería, y lo peor entonces es que luego la iglesia no va a darles un consejo de parte de Dios, porque ahora el pastor o los consejeros de esa iglesia están confiando en la psicología de 3 hombres que odiaban al cristianismo. ¿Qué le parece? Y entonces tenemos un montón de gente que dice, necesito ir a un psicólogo. Quiero decirle algo entre paréntesis, y sé que es la experiencia de otros pastores también. Pero en mi oficina llegan personas que son enviados por psicólogos, que no han podido con ciertos casos, y los mismos psicólogos le dicen, algunos que son honestos, busquen a un pastor. Creo que la palabra de Dios les puede ayudar. Algunos que son honestos. Pero el problema de la psicología es que solo procura cambiar la conducta, y la conducta es lo externo, no cambia lo interior, no cambia el corazón. Y ya dije en un mensaje anterior que una persona puede cambiar su conducta por conveniencia. ¿Te acuerdas el ejemplo que di? Estás en una empresa, eres una persona muy hostil, no le das los buenos días a ningún trabajador, y entonces te llama el gerente y te dice, si no mejoras tu actitud, te vamos a despedir. ¿Qué haces tú? Al siguiente día llegas contento, le das un caramelo a cada trabajador, un abrazo, un beso, muy sonriente y muy agradable. ¿Cambió tu corazón? No, cambió fue tu conducta externa porque no quieres que te despidan. La psicología no transforma el corazón. La psicología procura darte tranquilidad y transformar la conducta. La consejería en la iglesia se ha convertido en psicología humanista y eso le está haciendo daño a los miembros. La iglesia no necesita psicología, la iglesia necesita palabra de Dios. Hace algún tiempo llegó una mujer de Barquisimeto aquí a la iglesia y yo prediqué ese día, y al bajar ella dijo, estoy desesperada, habló conmigo, me dijo, estoy desesperada, vivo en Barquisimeto, estoy en una iglesia donde solo predican psicología, yo necesito escuchar palabra de Dios. Pastor, ¿conoce a alguien en Barquisimeto? Y gracias a Dios sí conocía a varios pastores en Barquisimeto, y le recomendé varias iglesias, y hoy, hasta donde yo supe, ella estaba congregándose en una iglesia donde sí podía escuchar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, escuche. Hay múltiples factores que explican por qué hoy existe una necesidad tan grande de que los hijos de Dios soliciten consejería tan frecuentemente en la iglesia. Todo el tiempo necesitan escuchar el consejo de Dios. Todo el tiempo. Y esa es una realidad. Necesitan escuchar una voz que los dirija, sea del pastor, de algún líder o un hermano maduro en la iglesia, porque no te las sabes todas, porque en tu familia no todas las soluciones las puedes traer, necesitas que alguien te aconseje. Y ¿sabe algo? Hasta yo llamo a colegas pastores algunas veces y consulto algunas cosas con ellos.
Y ellos lo hacen conmigo y nos apoyamos, porque somos seres humanos y nos necesitamos unos a otros y no podemos pensar que todo lo sabemos. Necesitamos el consejo de una persona que sepa de Dios y nos dé la palabra de Dios aplicada a tiempo a la situación que estamos viviendo para que podamos salir del problema realmente y para que pueda haber una verdadera transformación. ¿Qué es lo que está haciendo que la gente entonces tenga tanta necesidad de consejería? Lo he mencionado. Número 1. La incidencia de hogares fracturados es mucho mayor que la incidencia de hogares fracturados en el pasado. A medida que el tiempo pasa, hay más matrimonios destrozados, hay más hijos heridos, hay más familias desordenadas. ¿Me oye? Eso está sucediendo y está pasando en iglesias. Eso está trayendo desesperación y extrema urgencia en mucha gente. Yo podría preguntarte, ¿cómo estás tú en tu hogar? Y tú tienes que ser sincero contigo mismo. No tienes que levantarte y decir, bueno, pastor, yo en mi hogar estoy. Es algo que te vas a responder a ti mismo allí donde estás. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación de familia? ¿Cómo? ¿Está funcionando bien? ¿Está caminando eso conforme la Biblia enseña? Si la respuesta es no, algo hay que hacer. Y los psicólogos no te van a dar la solución. Necesitamos la palabra de Dios al respecto. Otro factor que está haciendo mucho daño hoy es el número de tentaciones. El número de tentaciones de hoy es mucho mayor que el número de tentaciones en el pasado. El autor de libros de apologética, Josh McDowell, él escribió un libro donde cita sobre la revista la New York Times. Y de allí él cita un artículo que dice así: el número de tentaciones que un joven enfrenta hoy cuando va de su casa al colegio es mayor que el número de tentaciones que su abuelo enfrentó cuando salía el viernes en la noche a buscar tentaciones. Imagínese usted eso. La sociedad está más corrompida, por lo tanto causa más daño a la familia, al joven, al niño. Y nosotros necesitamos estar más pendientes. Así que el consejo bíblico es algo que necesitamos con urgencia. La psicología tiene que ser quitada del medio y la palabra de Dios tiene que ser colocada otra vez en el púlpito y en la oficina del pastor o en las manos de todo aquel que vaya a darle consejería a un cristiano. Tú necesitas la palabra de Dios, no un psicólogo. No quiero desestimar por completo la psicología. Yo creo que las ciencias sociales pueden brindar una plataforma muy buena para ayudar a mucha gente. Pero no es la solución, no es la fuente de autoridad que las personas necesitan para que sus vidas sean realmente transformadas. ¿Me oye? La sociedad está empeorando y cada vez hay mayor necesidad de la palabra de Dios. Así que hay un gran número de personas en crisis que requieren escuchar la voz de Dios. El problema entonces es que la consejería de hoy en la iglesia no es bíblica. Escuche esto. La consejería de hoy le dice a la persona que tiene que sanar, cuando en realidad lo que muchas veces le hace falta es arrepentimiento y santificación. Y ya vamos a ver eso, porque se está viendo a la persona de hoy como un paciente, una víctima de las experiencias del pasado, y no como un pecador culpable que necesita arrepentimiento y santificar su vida. Y esto es lo que realmente puede traer sanidad. Sin embargo, cada vez que el tiempo pasa, la iglesia se desvirtúa aún más. Tenemos, por ejemplo, el movimiento de sanación de nuestros días que ha errado tanto en su dirección. Fíjese, en primer lugar, ellos hablan de un cambio en la conducta sin ninguna transformación del corazón. Y en segundo lugar, y peor todavía, hablan de liberación de demonios. Y según ellos, estos demonios han penetrado en la persona, así que esta persona está siendo atacada, destrozada por dentro por el demonio. Y entonces esa persona necesita ir a un culto de liberación donde sea liberada de toda esa cantidad de espíritus malignos. Y miren lo que se dice: si una persona tiene resentimiento, entonces no es el pecado de resentimiento, no, es espíritu de resentimiento, espíritu de odio. Es tanto así que cuando un matrimonio está a punto de divorciarse, escuchamos a muchos reprender al espíritu de divorcio. A todos se lo están adjudicando a un espíritu. ¿Me oye? El espíritu de la lengua larga, el espíritu de la familia destrozada, el espíritu de los hijos heridos. Y entonces
todo se va a quitar con que vayas a un servicio en donde las personas te van a imponer las manos y van a reprender los espíritus y los demonios, y tú te vas a levantar del piso porque te van a tumbar. Te vas a levantar del piso liberado de todo eso porque los demonios se fueron de ti. Así que necesitamos ir a una noche de liberación, según ellos dicen. Esa situación lo que hace es empeorar nuestra realidad. La Biblia, hermanos, no enseña tal cosa. No enseña. Y muchos, como no se fundamentan en la Biblia, entonces dicen, bueno, pero ciertamente eso puede ser real. No, ven a la Biblia, lee, date cuenta de la verdad. Entonces, en primer lugar, veamos esto. La consejería de la iglesia que no es bíblica. El pastor Miguel Núñez dice lo siguiente con respecto a esto, y cito: en un alto porcentaje de veces, la consejería, aún dentro de la iglesia, se lleva a cabo a través de técnicas psicológicas que llevan al individuo a sentirse mejor en un periodo de tiempo relativamente corto, pero no necesariamente lo llevan a cambiar. Eso es lo que sucede. La persona que ha sido herida va entonces a donde está el pastor o el líder, el consejero, y comienza entonces a tener una recapitulación de su vida. Él sufre, él tiene amargura, tiene mucho odio en su corazón, él vive muy mal, pero no es su culpa. Es culpa de una gran cantidad de personas en el pasado que le hicieron daño. Tuvo una madre y un padre poco amoroso, hermanos que no le tomaron en cuenta. Aparte de eso, en el trabajo le tocó un mal jefe, se le ocurrió estudiar y tenía un profesor que le hizo la vida a cuadritos. Así que todo eso lo llenó de amargura, hubo tanto rechazo, hubo tanta soledad, no vivió lo que esperó vivir, y entonces todo el odio y el resentimiento que ahora tiene acumulado en su vida es culpa de todos, menos de él. Eso es lo que la psicología está haciendo. Así que la persona es una víctima. ¿Qué va a pasar entonces con su odio y con su resentimiento? Esto, hay que esperar que pase mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Está mal que odie y sienta resentimiento por otro? No, tiene que odiar y sentir resentimiento, porque al expresar todo lo que lleva por dentro, eso le va a ayudar a tener sanidad interior. Así que es importante hacerlo. ¿Saben qué dicen los psicólogos ahora? Ellos dicen, si tienes ganas de gritar o insultar a alguien, eso está bien. Porque eso va a traerte sanidad, va a traerte paz, vas a desahogarte. Todo eso que está por dentro tú necesitas sacarlo, dicen ellos. Así que si tienes que insultar o gritar o odiar con todas tus fuerzas a alguien, comienza a hacerlo para que eso salga, porque lo tienes allí atrapado y te está matando. Exprésalo para que tu corazón se libere. Algo muy parecido a la liberación de los demonios. ¿Me oye? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Nos hemos preguntado? Porque ¿sabe algo? Muchas personas han dicho, sí, tiene sentido, es verdad, es así. Tengo tanto odio y resentimiento en mi corazón por todo lo que he vivido. Es lo que otros me han hecho, es su culpa. Por eso soy así, por eso es que odio y tengo rabia y no puedo ser feliz. Es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá o de mi suegra o quién sabe de quién más. La santificación, por su parte, apunta primero a la transformación del individuo. Escuche, la santificación habla de un cambio del corazón, de eso habla. Y es una transformación que le dará como resultado una verdadera sanidad. Ya no tendrá que experimentar rencor, rabia, porque será algo en lo cual ya no estará, porque si su corazón fue transformado, fue limpiado, pero por el poder de la palabra de Dios. ¿Me oye? No odiando más, no sintiendo más rabia. Ahora, nosotros no podemos olvidar que Satanás es un estratega extraordinario. Él te conoce a ti desde el mismo momento en que naciste. Él sabe de ti. Él no puede saber lo que tú piensas, no tiene poder para eso. Solo Dios puede leer tus pensamientos. Pero Satanás es un psicólogo experto. Así que, fundamentándose en todas las experiencias que tú has vivido, en cómo tú has respondido a todas las experiencias durante toda tu vida, él puede saber lo que tú estás pensando o cómo vas a actuar a una situación determinada. ¿Me oye? Él sabe dónde herirte para quitarte la paz, para distraerte, para encerrarte dentro de ti mismo, para embotellarte, aislarte. Él va a usar todo lo que esté a su disposición, el mundo en primer lugar, y va a usar a cualquier persona que no tenga temor de Dios y que está en el pecado para que te hagan daño, para esclavizarte, a pecados como
el odio, el resentimiento, la hostilidad, la depresión, el desánimo, la apatía, la inseguridad. Va a usar todo lo que esté en su mano para hacerte daño. Eso es lo que Satanás va a hacer, porque él no quiere que tú conozcas a Dios y él no quiere que tú le sirvas a Dios, porque si tú te conviertes en una herramienta poderosa en las manos de Dios, tú vas a ser una gran bendición para muchas otras personas y esas otras vendrán a Cristo y Satanás tendrá que impedirlo, así que Satanás vendrá a dañarte. Satanás entonces, él hace desviar la atención del Señor. Él hace que quitemos la mirada del Señor. Él nos tiene trampa en el camino y por supuesto Él también nos hace caer. Desvía tu atención del Señor, tiende trampas en el camino a lo largo de tu vida y te hace caer. Y una vez que tú caes al piso, Él no va a dejar que tú te levantes. ¿Me oyes? ¿Qué le diremos a una niña, a una mujer que de niña fue abusada sexualmente por su padre? ¿Qué le diremos a todo el resentimiento y el odio que tiene en su corazón? ¿Qué consejo le vamos a dar? ¿Tiene ella acaso que amar a su padre? ¿Tiene ella acaso que perdonar lo que su padre le hizo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenía Dios derecho a perdonar? ¿Tenía Dios el deber o la obligación de perdonarnos a nosotros? ¿Entiende usted la gravedad del pecado, el insulto que usted le ha hecho a Dios con su pecado? Es algo gravísimo. Sin embargo, Dios muestra su amor y misericordia en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Debemos nosotros entonces perdonar a quienes nos han hecho daño? ¿Debemos hacerlo? La respuesta a la pregunta es un irrefutable sí. Tenemos que perdonar. ¿Y sabe algo? Cuando perdonamos realmente hay sanidad. El odio te enferma, te paraliza. El odio te esclaviza. El odio no te deja avanzar, no te deja servirle a Dios. El odio es pecado. Es pecado. Y no somos realmente víctimas del pecado. Somos culpables. Eso es lo que somos. Y por eso también necesitamos arrepentimiento. Ahora, el área de consejería ha sido el blanco para entretener a la iglesia. Satanás ha desvirtuado la consejería para que las personas no encuentren sanidad, de tal manera que no vas a encontrar la verdad de Dios revelada para ti, para que puedas salir de la agonía en que vives y entiendas que es el pecado lo que te está destruyendo y que es Satanás el que te está esclavizando. Y entonces estarás esclavizado por siempre, porque la psicología te dirá: eres una víctima, pobrecito, has sufrido mucho, eres el protagonista de la película, esfuérzate, sigue adelante, no desmayes. Pero sigues esclavizado, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay sanidad realmente. Se habla de sanidad, pero no la hay. Se puede cambiar la conducta de tu vida, pero nunca lo que hay en el corazón. Eso seguirá estando allí siempre y te atormentará otra vez en cualquier momento. Eso es lo que va a pasar. El pastor Albert Müller, respecto a esto, él dijo lo siguiente, escuche: el gran pecado de nuestra generación es que todos sentimos que estamos enfermos emocionalmente y que hemos llegado a vernos más como pacientes y víctimas que como pecadores en necesidad de arrepentimiento. Y es cierto, ese es el gran pecado que está cometiendo la sociedad de hoy. Tenemos que arrepentirnos de pensar que somos víctimas y no lo que realmente somos, culpables de pecados. La sanación, tal como es presentada frecuentemente, requiere un largo proceso donde se nos trata de convencer que el perdón requiere de mucho tiempo para que las heridas puedan sanarse y entonces por fin pueda yo perdonar a alguien. Así que aquella persona que fue abusada por su padre o que tuvo algún conflicto con su madre o con su familia inmediata, es mejor que no se traten más ni se vean más hasta esperar a ver si algo por azar en algún momento, no sabemos, ocurre y la herida de alguna manera se sana y puede haber algún perdón remotamente que no sé de dónde saldrá. No hay sentido en eso. La persona que se ve a sí mismo como víctima frente a todos los problemas de la vida es un egoísta. Se le está olvidando que todos estamos en un mundo caído y que todos enfrentamos problemas. ¿Me oye? Todos enfrentamos situaciones difíciles. Todos, de alguna manera, en algún momento, hemos sido heridos por otra persona. Todos. Alguien dirá, bueno, pero hay unos que han sufrido más que otros. Tienes que ponerte en el zapato de cada quien para saber qué es lo que sienten.
Pero hay quienes han enfrentado un problema no tan fuerte y han sufrido más que aquellos que han enfrentado problemas muy fuertes, pero que se han sabido reponer frente a esa situación. Así que hay un montón de cosas que debemos considerar. Por otro lado, la santificación a través de la palabra me enseña que la falta de perdón es un pecado que requiere arrepentimiento y que más que un proceso es una decisión personal en base a mi entendimiento de cómo Cristo nos perdonó de nuestros pecados. ¿Cómo fue que tú fuiste perdonado? ¿Merecías el perdón? ¿Merecías que Cristo descendiera del cielo, fuera por ti a la cruz, sufriera todo lo que tenía que sufrir por ti, morir por ti? ¿Tú merecías que Él hiciera eso por ti? No merecías eso, no, pero Él lo hizo. Y ahora tú, gracias a lo que Cristo hizo, ni siquiera gracias a lo que tú hiciste, porque no hiciste nada, gracias a lo que hizo Cristo, Dios a ti te perdona. En base a ese entendimiento que yo tengo del perdón de Dios, es como yo debo perdonar a otras personas. ¿Te acuerdas del Padre Nuestro? ¿Te acuerdas la oración? ¿Cómo dice? Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Fíjate lo que Jesús nos está enseñando en esa oración modelo. Jesús está diciendo que así como Dios te ha perdonado a ti, tú debes perdonar las ofensas de otras personas, sin importar el daño que tú hayas recibido de otros, sin importar el maltrato, las heridas que otros te hayan causado. Él no está diciendo, bueno, depende del tamaño de la herida o del daño que te hayan hecho. Evalúa primero. Si es muy grande, ódialo, aborrécelo, huye de él. Pero si es algo muy pequeñito, entonces, bueno, piénsalo otra vez, siéntate a ver y perdónalo. Puede ser. No dice eso, dice perdonar las ofensas de otros. ¿De qué tamaño es la ofensa? Todo está incluido allí, grande, extra grande o muy pequeño. Allí está. Tú debes perdonar. Aló. El problema es que no perdonamos y nos llenamos de ira, enojo, resentimiento. Ese es el gran error de la consejería en la iglesia. Pura psicología, y no hay palabra de Dios en el consejo que se está dando. No hay palabra de Dios. La sanación de nuestros días, entonces, ¿cómo es? Una de las actividades más comunes de la iglesia de hoy en día son, en primer lugar, servicios de sanación física. Escuchaba a un pastor en estos días muy reconocido, él decía, una persona no necesita tanto ser sanada de manera física como que sea sanada de su espíritu, ser perdonada. Si a alguien le da cáncer y se sana del cáncer, pero al morir luego, después de algunos años, va al infierno, ¿de qué sirvió que fuese sanado de cáncer? ¿No es mejor que sea sanado de su espíritu, perdonado, redimido, aunque se muera del cáncer? Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando hoy la iglesia? Hacemos una gran campaña para que todos vengan a ser sanados físicamente, supuestamente se sanan y cuando se van siguen estando perdidos. Pensemos esto, hermanos. ¿Acaso es eso más importante que la predicación del Evangelio? En segundo lugar, sanación emocional. Eso es terrible. Vamos a sanar a las personas emocionalmente. Lo interesante aquí es el método que se utiliza para eso. Un sinfín de terapias que no apuntan a ninguna parte y que por supuesto a la larga no traerán real sanidad. Mirando hacia atrás, al revisar la historia de la iglesia, podemos observar que estos servicios siempre brillaron por su ausencia. Leemos el libro de los Hechos, leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, leemos los evangelios. ¿En dónde vemos nosotros la práctica de campañas de sanación emocional y de sanidad física? ¿Dónde? ¿Cuándo la iglesia del primer siglo hizo estas cosas? Porque escuche, si esto es realmente importante y es uno de los propósitos más primordiales de la iglesia, ¿por qué la iglesia del primer siglo no hizo eso? ¿Por qué no hicieron campañas y tumbaron a la gente al piso? ¿Por qué ellos no se pusieron a declarar sanidades y decretar sanidad emocional y sanidad física? No, tú vas a la Biblia y lees y no aparece por ninguna parte. No era ese el objetivo. Ahora la pregunta que debemos hacer aquí es, entonces, ¿las personas en aquel tiempo no eran sanadas? Porque no hacían estas cosas. Escuche, los grandes hombres del pasado, ellos no insistían en la sanidad o en la sanación. Ellos insistían era en la santificación. Ellos insistían en que lleváramos vidas santas. Amado hermano, escúchame. Abre tu oído espiritual hoy. Sensibiliza tu corazón a lo que se está predicando en esta mañana. La santificación va a traer paz a tu vida. Va a traer estabilidad emocional. Va a traer seguridad. Va a traer fortaleza, firmeza, para enfrentar
cualquier trivialidad de la vida. Porque en la santificación tú perdonas, escúchame, en lugar de estar pensando en el pasado, porque la sanación mira hacia atrás. Repito, tú vas al psicólogo, le cuentas tus problemas, tengo odio, resentimiento, voy a explotar de la crisis en la que me encuentro. Él te va a decir, bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo la has llevado? Y empiezas a hablar. Bueno, mi papá, mi tío, mi padrastro, mi abuelo, mi primo, el vecino del frente, el otro, aquel me hizo daño, me gritaban, me golpeaban, me maltrataban físicamente y entonces ahora soy esta persona. Y se enfoca todo en la culpa de aquellos que ellos hicieron y que por eso hoy tú estás así. Eso es lo que sucede en la terapia de psicología. Entonces tú tienes que sacar todo ese odio y todo lo que tienes en tu corazón, pero nunca va a haber una transformación. Por lo tanto, aunque arranques las hojas de la mata, el tronco y las raíces siguen estando allí. ¿Me oyes? En la santificación no se te dice que mires hacia atrás. En la santificación se te dice esto: mira hacia adelante, hacia la cruz. Cristo murió por ti, pero resucitó al tercer día, y con el mismo poder que Dios el Padre resucitó a Jesucristo, con ese mismo poder y de manera instantánea tú puedes sanar si te arrepientes de tus pecados y empiezas a perdonar por los pecados de otros que te hicieron daño a ti, y empiezas a pedir perdón por tus propios pecados. Allí hay verdadera sanidad. Hermanos, ¿cuál es el problema del hombre? Y no quiero afirmar aquí categóricamente que este es el único problema de la humanidad, porque eso sería algo muy simplista, pero viéndolo de manera generalizada lo puedo afirmar. El problema del ser humano es el pecado. Tú sufres por tu propio pecado o por el pecado de otras personas. Por ejemplo, si tú pecas, desobedeces a Dios, tú vas a recibir las consecuencias de ese pecado y eso traerá sufrimiento. ¿Es así? ¿Me explico? ¿Cómo sufres tú por el pecado de otra persona? Te lo voy a decir de manera muy sencilla. Te levantas en la mañana, vas a trabajar, sale un delincuente en el camino, te roba, te quitó el celular, te quitó el dinero, los pasajes, el bolso. ¿No sufriste por el pecado de otro? El pecado de otra persona también te hace sufrir a ti. Estás casado, eres fiel en tu matrimonio, pero tu cónyuge no es fiel. A él le gustan otras mujeres. Así que él te va a engañar y eso traerá mucha tristeza a tu vida. Vas a sufrir por el pecado de otra persona. Él está pecando, tú no, pero ese pecado de él te traerá a ti mucho sufrimiento. ¿Qué debemos hacer entonces? La palabra de Dios dice esto: tú debes perdonar el pecado de otras personas. El que te violó, el que te golpeó, el que te hizo daño, el que te maltrató, el que te ofendió, el que te dejó, el que no estuvo contigo, el que no te dio cariño, el que no te dio amor. Tú a lo mejor piensas, bueno, yo debí ser amado por mi padre y por mi madre. Yo debí recibir cariño, yo debí recibir atención, yo debí recibir el calor de un hogar y nunca recibí esas cosas. ¿Qué debes hacer? Pastor, ¿qué hago? Una cosa, perdona. Perdona a tu padre porque no estuvo allí para hablar contigo, perdónalo porque no te escuchó, perdónalo porque no estuvo allí para darte un buen consejo, perdona a tu madre si no estuvo en los momentos más triviales de tu vida, perdona a esas personas con las que contaste y te dieron la espalda, perdona. Deja de sentir odio por esas personas, deja de sentir resentimiento. No perdonar es algo realmente tonto. Te voy a decir por qué. Porque te llena de odio. Es como aquella persona que dice, quiero que Sustano muera, así que me voy a tomar esta botella de veneno. Te la tomas tú y esperas que se muera aquel. Eso es lo que hace la falta de perdón. Trae resentimiento, trae odio, trae heridas a tu vida, te hace sentir mal, apatía, desánimo. Todo eso te estás matando tú mismo, porque el odio y el rencor y todo lo que tengas en tu corazón no le está haciendo daño a la otra persona, sino a ti. Así que perdonar trae sanidad realmente. ¿Me oye? La falta de perdón es pecado. Por lo tanto, también ofendemos a Dios si no perdonamos. La Biblia dice que tenemos que amar como Dios ama, ¿cierto? ¿Y sabes que una de las formas de expresar verdadero amor es a través del perdón? A través del perdón es que expresamos verdadero amor. Cuando tú perdonas, tú estás mostrando que realmente amas. ¿Sabes algo? Tú vas al matrimonio y te casas con un hombre o una mujer que ha sufrido también como tú, que ha sido maltratado probablemente peor que tú, y va a tener cierta conducta dentro del matrimonio que te va a causar a ti dolor y rabia algunas veces. Los que estamos casados sabemos de qué hablo, ¿cierto?
¿Qué debemos hacer ante eso? ¿Renunciar a todo? ¿Salir corriendo? No. El Señor dice, perdonar. Tenemos que perdonar. Ahora, las personas que están a nuestro alrededor son pecadores. Ellos harán cosas en su pecado que nos causarán daño. En cuanto a eso, nuestra responsabilidad delante de Dios es perdonar. Pero ¿qué de nuestros pecados? Porque también hacemos sufrir a gente que está a nuestro alrededor. Hermanos, estamos en una guerra donde todos nos hacemos daños aún sin querer. Algunos te hacen daño a ti, pero tú también terminas haciéndole daño a algunas personas. En algún momento les has dicho cosas a tus hijos que no les agradó, o a tu esposa. En algún momento fuiste muy seco, no le diste amor a tus hijos, no estuviste allí para darle un consejo, o simplemente no quisiste escucharlos cuando querían hablar, o tomaste aquella correa y se te fue la mano. ¿Qué debes hacer? Pedir perdón. Así que estamos en un mundo donde debemos perdonar, pero también donde debemos pedir perdón. Eso también hay que hacerlo. Tenemos que pedir perdón a Dios en primer lugar, porque cuando tú le fallas a tus hijos, o a tu matrimonio, o a tus amigos, o a tu familia, hermanos, tíos, padres, también le estás fallando a Dios. Así que nuestro compromiso es pedirle perdón a Dios, pedirle perdón. Tú tienes que pensar en esto. Y tú no puedes salir de este lugar manteniendo en tu corazón el recuerdo de tantas cosas feas que han sucedido en tu vida. Tampoco mantener esa falta de arrepentimiento en cuanto a tus propias fallas. Ni puedes pasar la vida culpando a las demás personas por cómo tú eres o por lo que tú estás haciendo. Tenemos que ser responsables, poner nuestro pie sobre la tierra y darnos cuenta de quiénes somos. Vivimos en un mundo caído. Todos somos pecadores, tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón cuando hemos fallado. Eso es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia dice. En lugar de vernos como víctimas, deberíamos más bien empezar a vernos como culpables. Los grandes hombres del pasado insistían en esa necesidad, gran necesidad de llevar vidas santas. No puedes llevar una vida santa si no pides perdón por tus pecados. No puedes llevar una vida santa si no perdonas a las personas que han hecho pecados que te han dañado. Actualmente la iglesia insiste en la necesidad de la sanación. Y como dije, el proceso de la sanación mira siempre hacia atrás, la santificación mira hacia adelante. La terapia psicológica tiende a mirar hacia atrás y a buscar culpables para justificar o explicar el problema o el comportamiento de una persona. Eso hace la terapia psicológica. Explicar y de alguna manera justificar por qué tú eres así. Pero la Biblia no hace eso, la santificación no hace eso. Escuche, la santificación, más que mirar hacia atrás, mira hacia la cruz y nos ayuda a entender que todos somos culpables. Luego dirige nuestra mirada hacia la resurrección y nos ayuda a entender que aquel que levantó a su Hijo de entre los muertos es capaz de levantarnos de nuestro pasado y es también capaz de levantarnos de nuestras heridas. Y eso es lo que la Biblia enseña. La sanación habla de un proceso largo. La santificación nos dice que Dios lo hace todo en un solo día porque Él es poderoso. Las palabras de Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20 son muy pertinentes aquí. Efesios 3, versículo 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El poder de Dios obra en nuestras vidas y nos capacita para que podamos perdonar y pedir perdón y seguir adelante sin estar llevando cargas innecesarias que a la larga nos hacen tropezar, caer y no nos deja levantar. ¿Me oye? La mayor necesidad del creyente entonces no es sanación. La mayor necesidad del creyente es santificación. Téngalo en cuenta. Santificación. No es encontrar a los culpables de su pasado, sino perdonar a las personas que le han herido. Tenemos más necesidad de arrepentimiento que de terapia psicológica. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Tenemos más necesidad de perdonar que de estar culpando a los demás. Tenemos más necesidad de humillarnos que de sanarnos. Y por supuesto humillarnos en primer lugar delante de Dios. Tenemos más necesidad de mirar hacia adelante que de mirar hacia atrás. Importantísimas las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Versículos que hemos leído muchas veces, pero que tenemos que poner más en práctica. Y mire lo que dice, cito, Pablo:
en Filipenses 3, 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mirar hacia adelante, perdonar lo que me hayan hecho en el pasado, pedir perdón por lo que yo haya hecho a Dios y a todos a mi alrededor y seguir adelante y mirar a la cruz. Mi Salvador, mi Señor, murió por mí, me redimió del pecado, de la condenación eterna y ahora con Él tengo vida eterna en el cielo. Por los siglos de los siglos debo seguir adelante y vivir para su gloria. Ese es el propósito por el cual hemos sido creados. Satanás ha venido para distorsionar, dañar, destruir, para desviarnos del camino y del propósito de Dios. Para eso se ha levantado Satanás. ¿Por qué vives deprimido con tanta tristeza? ¿Por qué vives agobiado viendo tu familia enfrentándose unos a otros? Esto hay que cambiarlo, pero hay que ir a la raíz del asunto y es el pecado. Hay que humillarnos delante de Dios y decir, Señor, perdónanos por el odio, el resentimiento, la apatía, la depresión que todo el tiempo ha estado en nuestro corazón. Perdónanos y perdóname por el pecado de no perdonar a las personas que me han dañado. Si haces el odio y el resentimiento a un lado y pides perdón por eso, tienes que arrepentirte de eso. Habrá realmente sanidad en tu vida. Pero hay personas que vienen a Cristo y realmente creen y son salvos, pero allí los ves llenos de odio aún. No quieren hablarle a alguien o al otro, tienen cierta apatía, ciertas cosas y mucha seriedad y hostilidad en ciertas áreas, porque no han perdonado. ¿Me oye? El pastor John MacArthur dijo unas palabras que consideré apropiadas ser mencionadas hoy, y cito: distraerse con el pasado debilita todos los esfuerzos en el presente. Fin de la cita. Lo voy a repetir otra vez. Distraerse con el pasado debilita todos los esfuerzos del presente. John MacArthur dijo eso. Es cierto, la psicología hace eso. Mira hacia atrás, mira lo que has sufrido, mira la familia que tienes, mira cómo te han tratado, tu hogar se desplomó y te quedaste inestable, has sufrido, eso no podrá cambiar nunca, ¿por qué te tocó vivir así? Pobrecito tú, ya no tienes por qué seguir pensando de ese modo. Te voy a decir algo, tu pasado no puedes cambiarlo, fue duro, es lamentable y lo siento de verdad, pero no puedes cambiar tu pasado. Lo que puedes hacer hoy es cambiar tu presente. ¿Por qué el pasado que te hizo sufrir tiene que seguir haciéndote sufrir hoy en el presente? ¿Por qué? Perdona y pide perdón. No hay pérdida que la presencia del Señor no pueda reemplazar. Recuerda eso. Cualquier dolor, cualquier herida que tú hayas tenido, no hay nada que no pueda ser reemplazada por el Señor. No hay vacío que su suficiencia no pueda llenar. No hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda desplazar. No hay herida que su toque no pueda sanar. Escucha eso. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay interrogantes que su sabiduría no pueda responder. No hay carencia que su provisión no pueda suplir. No hay esclavitud que su poder no pueda romper. En Cristo tenemos todo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida y con Él avanzar hacia adelante, crecer, mejorar, gozar las bendiciones que Él ya nos ha dado. Es necesario hacer un llamado hoy a la iglesia para regresar a ese punto donde debimos haber comenzado. El verdadero evangelio de arrepentimiento y santificación tiene que ser predicado, y la consejería que debemos darle a las personas que están en medio de tanta crisis debe ser perdonar, pedir perdón. Debe ser lo que la palabra de Dios enseña y no lo que los hombres que han odiado todo el tiempo el cristianismo ahora se han inventado, y eso está trayendo más daño a la iglesia. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo número 3, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santidad de la iglesia es la voluntad de Dios.
Santidad es que nos vamos del pecado, la santidad es que pidamos perdón, la santidad es que perdonemos a otros, la santidad es que comencemos a imitar a Cristo en cada una de las cosas que de Él hemos aprendido, no solo de palabras, sino de ejemplo. Cuando estaba pegado a la cruz, allí sus hostigadores a su alrededor lo habían flagelado, se habían burlado de él, le escupieron en la cara, le pusieron una corona de espinas, le bofetearon, lo golpearon con toda la rudeza posible que podía ser golpeada a una persona, y allí en la cruz clavado levantó su voz al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se llenó el corazón de Cristo de amargura? No, blindado hacia la amargura, blindado hacia la hostilidad, porque tenía un corazón que rebosaba de perdón. Y Él nos llama para que aprendamos también a perdonar. Perdonemos a las personas que nos han dejado, perdonemos a las personas que nos han negado cariño, afecto, consejos. Perdonemos y pidamos perdón si hemos alojado en el corazón resentimiento y falta de perdón. En último lugar, entonces, el punto que debe ser considerado en la consejería y el enfoque de cada uno de nosotros en nuestra vida es la santificación. La santificación es, en primer lugar, un evento, y en segundo lugar es un proceso. Dios en Cristo nos ha hecho santos, por lo tanto la santidad es posicional. Si tú te has arrepentido de tu pecado y has creído en Jesús, tú fuiste hecho santo por Dios. Así que tú puedes decir: soy un santo. Pero también la santificación es un proceso. En la santidad como posición, solo Dios hace eso. No lo puedes hacer tú. Dios lo hace. Él te regenera, te da fe, arrepentimiento y tú naces de nuevo. Entonces eres una nueva criatura. Dios te apartó para Él, te hizo santo. Pero ahora la santificación es un proceso donde participan los dos, Dios y tú. Dios te santifica cada día, pero tú también lo haces. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dijo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, Dios está haciendo su obra perfecta en ti cada día. Pero tú debes esforzarte, tú debes pelear la buena batalla de la fe y apartarte de todo eso que ofende a Dios y que a la larga también va a hacerte daño a ti. Dejemos de ser egoístas. Nómbrame una sola cosa que no haya sido consecuencia de tu pecado o del pecado de otra persona, o de este mundo caído en el que vivimos. Perdonar y pedir perdón es lo que debemos hacer. Recuérdalo siempre. La santificación no puede ser medida por el gozo inicial que muchos tienen cuando oyen la palabra. Y eso sucede. Aquí he visto personas, ellos llegan a la iglesia y usted lo ve radiantes, sus ojos brillan cuando escuchan la palabra. Cada domingo llegan temprano, quieren entrar a las clases de la escuela dominical, no quieren perderse la predicación, les gusta participar de la adoración, ellos están radiantes, ellos están felices, pero muchos de ellos son la semilla que cayó entre piedras. Son esa semilla que no echó raíces profundas. Y cuando salió el sol y las abrazó, murieron. Una respuesta emocional a la palabra de Dios no es necesariamente santificación. Hay que tener claro eso. La santificación tampoco puede ser medida por nuestra fidelidad y puntualidad en los servicios de la iglesia. No puedes pensar que porque llegas puntual los domingos y no faltas los miércoles eres una persona muy santa. No. Tiene que ver con un deseo profundo, apasionado de participar del culto junto a otros hermanos en la adoración porque amas a Dios y amas a tus hermanos. Es el deseo de estar en el cuerpo de Cristo y disfrutar del compañerismo cristiano, en donde el fruto del Espíritu se expresan para bendecirnos unos a otros. El deseo de estar en la iglesia del Señor. La santificación es mejor exhibida por el deseo que tenemos de conformarnos a la ley de Dios, a su palabra, a la Biblia. Hay algunos pasajes aquí. El Salmo 119 es un salmo espectacular, el más largo, el capítulo más largo de toda la Biblia, y es donde la palabra de Dios es exaltada. En los versículos 97, 113 y 163 aparece la frase: cuánto amo tu ley.
El salmista escribe esa frase varias veces y a lo largo de esa frase habla sobre la majestuosidad, la sabiduría, la hermosura de la palabra de Dios. Cuánto amo tu ley. La santidad auténtica expresa amor por la palabra de Dios, por conocerla, por llevarla a la práctica. ¿Me oyes? Una persona que ama la palabra de Dios se convierte en una gran bendición para su familia, es una gran bendición para su matrimonio, es una gran bendición para sus hijos. Aquella persona que ama con profundidad, con pasión la palabra de Dios, hará el más grande esfuerzo en su vida por darle gloria a Dios como esposo y esposa, como padre o madre, como hijo, como hermano, vecino, amigo. Tratará de honrar a Dios y de cumplir los mandamientos de Dios en todas sus relaciones, perdonando siempre las ofensas de otros y pidiendo perdón cuando Él ha ofendido, no acumulando cosas malas a lo largo de la vida. El versículo 77 de ese mismo capítulo dice: tu ley es mi deleite. Un cristiano no va a la palabra de Dios solo para leerla por lavados de conciencia, lo hace porque se deleita en la Biblia, se deleita en la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Aparte de enseñar la palabra de Dios los domingos en la iglesia, lo segundo que más me gusta después de eso es sentarme a escuchar la palabra de Dios los domingos en la iglesia. Es mejor que escucharla por radio o por algún equipo que reproduce MP3. Estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y escuchar la palabra de Dios o enseñarles una enorme bendición. La Biblia debe ser nuestro deleite. Abrir sus páginas en nuestro hogar, leerla, pero aplicarla. Y hay algunas preguntas que tú deberías responderte. ¿De qué manera tú aplicas la palabra de Dios en tu relación de matrimonio? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuál es la forma en que lo haces? ¿De qué manera estás aplicando tú la palabra de Dios en tu relación con tus hijos? Tienes que responder esa pregunta, no puedes salir corriendo. Responde a esas preguntas. ¿De qué manera tú aplicas la palabra de Dios en tu relación con tus padres, con tus amigos, en el trabajo? ¿De qué manera lo haces en la iglesia? Debemos responder a esa pregunta, porque así nos evaluamos a nosotros mismos y evaluamos nuestra fe. La santidad es lo que el pueblo de Dios necesita. La santidad es lo que va a traer sanidad verdadera, paz, alegría, gozo, ninguna otra cosa. Y finalmente el Salmo capítulo 40 versículo 8, el salmista dijo: me deleito, mi delicia es hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Eso es una realidad en tu vida? ¿Es así como ocurre en tus decisiones, en cada cosa que haces? Dios llama a la iglesia a vivir en santidad. El consejo para cualquier persona que se encuentre en problemas debe ser el llamado a la santidad, debe ser la expresión, la enseñanza de la palabra de Dios, tal cual como se encuentra en las Escrituras. No psicología, no terapias extrañas, no oraciones que expulsan demonios, porque no son demonios, es el pecado que necesita ser perdonado, y para eso necesario es el arrepentimiento. Ahora, cuando tú reconoces que no has perdonado a otras personas y te arrepientes de eso, mira, eso no es que tú dices, bueno, me arrepentí, pero sigues viviendo sin perdonar. Porque si tú dices que te arrepentiste, pero eso no cambió la situación, lo que sucedió fue que nunca te arrepentiste. El arrepentimiento auténtico lleva cambio de la conducta. Cuando cambiamos interiormente, cuando somos transformados, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar también cambia. ¿Me oyó? Y si hay alguna persona en este lugar que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, yo lo invito. Todo hombre es culpable de pecado, pero Dios nos ha dado un camino. El hombre, por ser culpable, merece el castigo eterno que pronto va a caer sobre este mundo. Pero Dios envió a Cristo, y Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y subió al cielo. Si te arrepientes de tu pecado y crees en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para servirle todo el tiempo, Él te perdonará
y te dará vida eterna en el cielo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Iglesia, vive en santidad. El consejo de Dios es lo que tú más necesitas para todas las trivialidades que estás enfrentando en este mundo caído. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Continúa guiándonos. Que tu palabra sea nuestra única fuente de autoridad. Señor, que sea nuestro mandamiento a seguir, que la amemos con todo el corazón, que esta sea una iglesia que se pare firmemente sobre tu palabra, Señor. Que cada domingo solo podamos escuchar tu consejo en la predicación, que podamos expresar las verdades de la Biblia mientras adoramos, que podamos escuchar tu palabra en la escuela dominical y en cada discipulado. Que esta sea una iglesia donde tu palabra, Señor, siempre se ha puesto en alto. Y que el consejo oportuno que recibamos todo el tiempo sea tu verdad, sea tu consejo divino, Señor. Guíanos, Padre. Somos tu iglesia. Aquí estamos para vivir para tu gloria y para tu honra, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.